Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Richard se dio cuenta de que Iris Smitey Smith planeaba abandonar el concierto en cuanto tuviera la ocasión. No es que fuera tan evidente, pero llevaba observándola durante lo que le había parecido una hora, y después de tanto mirarla, era casi un experto en descifrar las expresiones y los gestos de la reticente chelista. Tendría que actuar con presteza. Preséntanos, le pidió Richard a Winston, haciendo un discreto movimiento con la cabeza en dirección a la chica. ¿En serio? Richard asintió con sequedad. Winston se encogió de hombros. Era evidente que estaba sorprendido por el interés de su amigo en la incolora señorita Iris Smitey Smith, pero no demostró mucha curiosidad. Richard se deslizó por entre la multitud con su elegancia habitual. La muchacha en cuestión aguardaba incómoda junto a la puerta, pero tenía una mirada despierta con la que recorría la sala y observaba a sus ocupantes y la forma que tenían de relacionarse entre ellos. Pero iban a frustrar sus planes. Winston se paró delante de ella antes de que tuviera ocasión de poner su plan en práctica. Señorita Smitey Smith, dijo cargado de buen humor y amabilidad. Me alegro mucho de volver a verla. Ella le hizo una reverencia suspicaz. Era evidente que no tenía la clase de relación con Winston que diera pie a un saludo tan cálido. Señor Belvestock, murmuró. ¿Me permite que le presente a mi buen amigo Sir Richard Kenworthy? Richard se inclinó. Es un placer conocerla, le dijo. Lo mismo digo. Sus ojos eran tan claros como los había imaginado, aunque como la única luz que le iluminaba el rostro era la de las velas, no podía discernir su color exacto. Quizá fueran grises o azules, y estaban enmarcados por unas pestañas tan claras que habrían sido invisibles de no haber sido por su sorprendente longitud. Mi hermana me ha pedido que le presente sus excusas, dijo Winston. Sí, ella suele asistir al concierto, ¿verdad?, murmuró la señorita Smitey Smith, con una imperceptible sonrisa en los labios. Es muy amable. Oh, no creo que la amabilidad tenga nada que ver con ello, contestó Winston con astucia. La señorita Smitey Smith alzó una de sus pálidas cejas y miró fijamente a Winston. Pues yo creo que la amabilidad tiene mucho que ver. A Richard le dieron ganas de darle la razón. No podía imaginar por qué la hermana de Winston se sometería a tal actuación en más de una ocasión, y admiraba la persistencia que demostraba la señorita Smitey Smith en el asunto. Me ha enviado a mí en su lugar, prosiguió Winston. Dijo que no estaría bien que nuestra familia quedara sin representación este año. Miró a Richard. Fue implacable al respecto. Por favor, trasládele mi gratitud, dijo la señorita Smitey Smith. Si me disculpa, debo... ¿Le puedo hacer una pregunta?, le interrumpió Richard. Ella ya se había dado la vuelta en dirección a la puerta. Se quedó helada. Lo miró con cierta sorpresa, igual que Winston. Claro, murmuró. Su mirada no era tan plácida como su tono de voz. Ella era una joven señorita de buena educación y él era un baronet. No podía contestarle de otra forma, y ambos lo sabían. ¿Cuánto tiempo lleva tocando el cello?, espetó. Le hizo la primera pregunta que le vino a la cabeza, y en cuanto la formuló, se dio cuenta de que era bastante grosera. Ella sabía que el cuarteto era horrible, y también que él debía de pensar lo mismo. Preguntarle por su aprendizaje era una crueldad, pero Richard estaba bajo presión. No podía dejarla marchar. Por lo menos tenía que intentar darle un poco de conversación. Yo... La joven tartamudeó, y Richard se sintió fatal. No era su intención. Oh, qué diantre. Ha sido una actuación maravillosa, terció Winston, con aspecto de querer atizarle. Richard habló con presteza. Estaba ansioso por recomponer su imagen a los ojos de Iris. Me refería
a que parece usted más talentosas que sus primas. La joven parpadeó varias veces. Maldita sea. Ahora había insultado a sus primas, pero supuso que era mejor faltarles a ellas que a Iris. Richard prosiguió. Estaba sentado a su lado del escenario y, de vez en cuando, podía escuchar el cello aislado de los demás instrumentos. Comprendo, contestó ella muy despacio y quizá también con cautela. Era evidente que la chica no sabía qué pensar sobre el interés que le estaba mostrando. «Es usted bastante buena», le dijo. Winston lo observó con incredulidad. Richard ya imaginaba por qué. No había sido fácil discernir las notas del cello por debajo de todo aquel escándalo, y para cualquier oído inexperto, Iris habría debido de desaparecer, tan terrible como el resto de las intérpretes. El hecho de que Richard estuviera diciendo aquello debía de parecer el peor y más falso de los cumplidos. Pero la señorita Smitey Smith sabía que era mejor intérprete que sus primas. Richard lo había visto en sus ojos, y la joven reaccionó a su afirmación. «Todas hemos estudiado música desde pequeñas», dijo. «Claro», replicó él. Era lo que debía decir. No iba a insultar a su familia delante de un desconocido. Entonces se hizo un silencio incómodo en el trío, y la señorita Smitey Smith volvió a esbozar esa sonrisa educada con la evidente intención de excusarse. «¿La violinista es hermana suya?», preguntó Richard antes de que ella tuviera ocasión de hablar. Winston le lanzó una mirada curiosa. «Una de ellas, sí», contestó la joven. «La rubia». «¿Es su hermana pequeña?» «Sí, es 4 años menor», dijo con un tono de voz más agudo. «Esta es su primera temporada, aunque tocó en el cuarteto el año pasado». «A propósito», intervino Winston, evitando que Richard tuviera que pensar en otra pregunta que evitara la huida de la joven. ¿Por qué estaba Lady Sarah sentada al pianoforte? Pensaba que solo las solteras podían tocar en el cuarteto. «Nos faltaba una pianista», contestó. «Si Sarah no se hubiera ofrecido, el concierto se habría cancelado». La pregunta evidente quedó suspendida en el aire. ¿Tan malo habría sido eso? «Le habría roto el corazón a mi madre», explicó la señorita Smitey Smith, y fue imposible discernir qué clase de emoción le teñía la voz. «Y también a mis tías». «Ha sido muy amable por su parte», comentó Richard. Y entonces la señorita Smitey Smith dijo algo de lo más sorprendente. Murmuró: «Nos lo debía». Richard reaccionó enseguida. «Disculpe, ¿qué ha dicho?» «Nada», respondió ella esbozando una enorme y falsa sonrisa. «No, debo insistir», le presionó Richard intrigado. «No puede hacer una afirmación como eso y no explicarse». La joven miró a su izquierda. Quizá se estuviera asegurando de que su familia no la escuchaba. O puede que solo estuviera intentando no poner los ojos en blanco. «No es nada, de verdad. El año pasado no tocó. Se retiró el mismo día de la actuación». «¿Se canceló el concierto?», preguntó Winston, frunciendo el ceño mientras se esforzaba por hacer memoria. «No, la institutriz de su hermana se ofreció a ocupar su puesto». «Ah, sí», dijo Winston asintiendo. «Ya me acuerdo. Un detalle por su parte. Me pareció increíble que se supiera la pieza». «¿Su prima estaba enferma?», preguntó Richard. La señorita Smitey Smith abrió la boca para hablar y entonces, en ese mismo instante, cambió de idea acerca de lo que iba a decir. Richard estaba convencido de ello. «Sí», se limitó a decir, «estaba muy enferma, y ahora, si me disculpan, me temo que debo ocuparme de un asunto». La joven hizo una reverencia y se marchó cuando ellos inclinaron la cabeza. «¿De qué iba todo eso?», se apresuró a preguntar Winston. «¿El qué?», contestó Richard, fingiendo ignorancia. «Prácticamente te has puesto delante de la puerta para evitar que se marchara». Richard se encogió de hombros. «La encuentro interesante». «¿A ella?». Winston miró en dirección a la puerta por la que se acababa de marchar la señorita Smitey Smith. «¿Por qué?». «No lo sé», mintió Richard. Winston se volvió hacia Richard.
Luego miró la puerta de nuevo y volvió a mirar a su amigo. Pues, no es tu tipo. No, convino Richard, a pesar de que nunca había pensado en sus preferencias en ese sentido. No lo es. Pero lo cierto era que nunca había tenido que buscar esposa, y, además, en menos de 2 semanas. Al día siguiente, Iris estaba atrapada en el salón con su madre y Daisy, esperando el inevitable goteo de visitantes. Su madre había insistido en que debían quedarse en casa y aguardar a las visitas. La gente querría felicitarlas por su actuación. Iris imaginó que sus hermanas casadas pasarían por allí, y lo más probable sería que también lo hicieran unas cuantas damas más, las que asistían al concierto cada año por compromiso. El resto evitaría las casas de los Smythe Smith, cualquiera de sus casas, como si fueran las plagas bíblicas. Lo último que nadie deseaba era entablar una conversación educada sobre un desastre anual. Era como si los acantilados de Dover se desplomaran en el mar y todo el mundo se sentara a tomar el té y comentara: «Oh, sí, un gran espectáculo, aunque lo de la casa del vicario ha sido una lástima». Pero todavía era temprano y aún no habían sido agraciadas con la aparición de ningún visitante. Iris se había llevado algo para leer, pero Daisy seguía radiante de alegría y aguardaba con actitud triunfal. «Creo que estuvimos fantásticas», anunció. Iris levantó los ojos del libro lo justo para decir: «En absoluto. Quizás tú no tocaras bien, ahí escondida detrás de tu cello, pero yo nunca me había sentido tan viva y en sintonía con la música». Iris se mordió el labio. Se le ocurrían muchas respuestas a ese comentario. Era como si su hermana pequeña le estuviera suplicando que empleara todo el sarcasmo de su arsenal. Pero se contuvo. El concierto siempre la ponía de mal humor y no importaba lo molesta que fuera Daisy. Y lo era. Vaya si lo era. No era culpa suya que Iris estuviera tan irritable. O por lo menos, no del todo. «Ayer por la noche asistieron muchos caballeros atractivos», comentó Daisy. «¿Te diste cuenta, mamá?» Iris puso los ojos en blanco. Por supuesto que su madre se había dado cuenta. Su trabajo era percatarse de todos los hombres disponibles que había en la sala. No, era mucho más que eso. Era su vocación. «Estaba el señor St. Clair», observó Daisy. «Está muy apuesto con esa cola». «Nunca te mirará 2 veces», espetó Iris. «No seas desagradable, Iris», le regañó su madre, pero luego se dirigió a Daisy. «Pero tienes razón, y tampoco queremos que lo haga. Es demasiado libertino para una joven de buena cuna». «Estaba hablando con Hyacinth Bridgerton», señaló Daisy. Iris miró a su madre. Tenía muchas ganas de escuchar su respuesta. Los Bridgerton eran la familia más popular de la zona, incluso a pesar de que Hyacinth, la más joven, tuviera mala fama. La señora Smythe Smith hizo lo que hacía siempre, que no quería responder a algo. Alzó las cejas, bajó la barbilla y resopló con desdén. Fin de la conversación. Por lo menos en lo que respectaba a ese tema. «Winston Belvestock no es un libertino», apuntó Daisy mirando de reojo hacia su derecha. Estaba sentado cerca del escenario. Iris resopló. «Es guapísimo», exclamó la hermana pequeña. «Yo nunca he dicho que no lo sea», respondió Iris, «pero debe de tener casi 30 años, y estaba en la 5ª fila». Ese comentario pareció desconcertar a su madre. «La 5ª». «Eso no está delante del escenario», intervino Iris. Odiaba que la gente no se percatara de los pequeños detalles. «Oh, por el amor de Dios», espetó Daisy. «¿Qué más da dónde estuviera sentado? Lo que importa es que estaba allí». Eso era verdad, pero seguía sin leer lo más importante. Winston Belvestock nunca se interesaría por una chica de 17 años. «¿Por qué no?», preguntó Daisy. «Me parece que está celosa». Iris puso los ojos en blanco. «Eso es tan absurdo que no sé ni por dónde empezar a explicártelo». «Me estaba mirando», insistió Daisy. «Y el hecho de que siga soltero demuestra que es un hombre selectivo. Quizás solo está esperando a encontrar a la mujer adecuada».
Iris respiró hondo y reprimió la réplica que le hacía cosquillas en los labios. Si te casas con Winston Belvestock, le dijo con serenidad, yo seré la primera en felicitarte. Su hermana entornó los ojos. Ya está otra vez con el sarcasmo, mamá. No seas sarcástica, Iris, dijo María Smitey Smith sin despegar los ojos de su labor. Iris frunció el ceño cuando escuchó la clásica regañita de su madre. ¿Quién era el caballero que iba con el señor Belvestock?, preguntó la señora Smitey Smith. El moreno. Estuvo hablando con Iris después del concierto, terció Daisy. La señora Smitey Smith miró a Iris con perspicacia. Ya lo sé. Se llama Sir Richard Kenworthy, explicó Iris. Su madre alzó las cejas. Estoy convencida de que solo quería ser amable. Pues estuvo siendo amable durante mucho rato, comentó Daisy entre risas. Iris la miró con incredulidad. Solo hablamos durante 5 minutos. Si llegó. ¿Ya es más tiempo del que te dedican la mayoría de los caballeros? Daisy, no seas desagradable, le regañó su madre. Pero estoy de acuerdo con ella. Yo también creo que fueron más de 5 minutos. No es verdad, murmuró Iris. Su madre no la escuchó, o, para ser más exactos, decidió ignorar su comentario. Tendremos que averiguar más cosas sobre él. Iris abrió la boca indignada. Solo había pasado 5 minutos en compañía de Sir Richard, y su madre ya le estaba planificando el futuro. El tiempo pasa para todos, dijo la señora Smitey Smith. Daisy sonrió. Genial, espetó Iris. La próxima vez intentaré captar su interés durante un cuarto de hora. Eso debería bastar para pedir un permiso especial. ¿Tú crees?, preguntó Daisy. Eso sería muy romántico. Iris se quedó mirándola. ¿Desde cuándo Daisy no captaba las ironías? Cualquiera se puede casar en una iglesia, explicó su hermana. Pero un permiso especial es especial, como su nombre lo indica, murmuró Iris. Cuestan mucho dinero, prosiguió Daisy, y no se lo conceden a cualquiera. Todas tus hermanas se casaron en una iglesia, dijo su madre, y tú también lo harás. Eso puso fin a la conversación durante por lo menos 5 minutos, justo la cantidad de tiempo que Daisy podía permanecer sentada en silencio. ¿Qué estás leyendo?, preguntó alargando el cuello en dirección a Iris. Orgullo y prejuicio, respondió. No levantó la vista, pero marcó el fragmento por el que iba con el dedo, por si acaso. ¿No lo habías leído ya? Es un buen libro. ¿Cómo es posible que un libro sea lo bastante bueno como para leerlo 2 veces? Iris se encogió de hombros, gesto que una persona menos obtusa habría interpretado como una señal de que no quería seguir conversando. Pero no era el caso de Daisy. Yo también lo he leído, ¿sabes?, le dijo. Ah, ¿sí? Y para ser sincera, no me pareció muy bueno. Iris levantó la vista. ¿Disculpa? Es muy poco realista, opinó Daisy. Tengo que creerme que la señorita Elizabeth rechazaría la proposición matrimonial del señor Darcy. ¿Quién es la señorita Elizabeth?, preguntó la señora Smitey Smith. La conversación de sus hijas hizo que se olvidara de su labor. Y ya que estamos hablando de eso, ¿quién es el señor Darcy? Es muy evidente que esa chica nunca conseguiría una oferta mejor que la del señor Darcy, prosiguió Daisy. Eso es lo que le dijo el señor Collins cuando le pidió matrimonio, rebatió Iris, y entonces se lo pidió el señor Darcy. ¿Quién es el señor Collins? Son personajes de ficción, mamá, le explicó Iris. Y, según mi opinión, todos bastante tontos, opinó Daisy con actitud altiva. El señor Darcy es muy rico, y la señorita Elizabeth no tiene dote. El hecho de que él se dignara a pedirle... Él la amaba. Pues claro, contestó Daisy malhumorada. Es la única explicación para entender que le propusiera matrimonio, y luego ella lo rechazó. Tenía sus motivos. Daisy puso los ojos en blanco. Tuvo suerte de que se lo volviera a pedir. Solo digo eso. Creo que debería leerme ese libro, dijo la señora Smitey Smith. Toma, se ofreció Iris. De repente se sentía abatida. Le tendió el libro a su madre.
Puedes leerte el mío. Pero vas por la mitad. Ya lo he leído. La señora Smitey Smith cogió el tomo, pasó las hojas hasta llegar a la primera página y leyó la primera frase, que Iris ya conocía de memoria. Es una verdad universalmente aceptada que todo hombre soltero, en posesión de una gran fortuna, debe querer esposa. Bueno, esa es una gran verdad, se dijo la señora Smitey Smith. Iris suspiró y se preguntó en qué ocuparía ahora el tiempo. Suponía que podía ir a buscar otro libro, pero estaba demasiado cómoda, arrellanada en el sofá para pensar siquiera en levantarse. Suspiró. ¿Qué? Preguntó Daisy. Nada. Has suspirado. Iris se esforzó por reprimir un rugido. No todos los suspiros tienen que estar relacionados contigo. Daisy sorbió por la nariz y se dio la vuelta. Iris cerró los ojos. Tal vez pudiera echar una siesta. No había dormido muy bien la noche anterior. Nunca descansaba la noche del concierto. Siempre se decía que lo conseguiría y se consolaba pensando que disponía de otro año entero antes de empezar a temerlo de nuevo. Pero el sueño no llegaba. Era incapaz de evitar que su cerebro reprodujera cada momento y cada nota mal tocada. Las miradas de burla, lástima, conmoción y sorpresa. Suponía que podía perdonar a su prima Sara por haberse fingido enferma el año anterior para no tener que tocar. Lo comprendía. En realidad, nadie la comprendía mejor que ella. Y entonces, Sir Richard Kenworthy le pidió a su amigo que se la presentara. ¿A qué habría venido eso? Iris no era tan tonta como para pensar que podía estar interesado en ella. No era ninguna joya. Ella esperaba casarse algún día, pero cuando ocurriera, no sería porque ningún caballero la mirara una sola vez y cayera embrujado por su hechizo. Ella no tenía hechizos. Según Daisy, ni siquiera tenía pestañas. No, cuando Iris se casara, sería fruto de una proposición sensata. Algún caballero ordinario la encontraría agradable y decidiría que a su familia le convenía tener entre sus miembros a la nieta de un conde, incluso a pesar de su modesta dote. Y sí que tenía pestañas, pensó malhumorada, solo que eran muy pálidas. Tenía que averiguar más cosas sobre Sir Richard. Pero lo más importante era que debía encontrar la forma de hacerlo sin llamar la atención. No le convenía dar la impresión de que lo estaba persiguiendo, en especial cuando... «Llega una visita, señora», anunció el mayordomo. Iris se sentó. La hora de las posturas correctas, pensó fingiendo alegría, la espalda recta, los hombros hacia atrás. «El señor Winston Belvestock», entonó el mayordomo. Daisy se puso derecha, se hinchó como un pavo y le lanzó una mirada triunfante a su hermana. «Y Sir Richard Kenworthy».